Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a otra jornada de Área Rojiblanca. Un lunes que recoge el último gran fin de semana deportivo en nuestra provincia de este 2025 y no es precisamente un buen fin de semana para los granadinos. ¿Por qué? Porque el Granada volvió a dejarse puntos en Los Cármenes, empató a 1 ante el Albacete ayer bajo la lluvia en el Coliseo del Zaidín y son 2 puntos más que vuelan del Estadio Nuevo Los Cármenes, los de Pacheta, que van a dormir durante toda la Navidad merodeando los puestos de descenso justo por encima, pero en un triple empate en esa zona baja, bajísima de la clasificación. Cayó también el Covirán Granada en su visita a Gran Canaria ante Dreamland. Cayeron apeadas de la Copa de la Reina en octavos las chicas del Granada femenino, cayendo ante el Badalona en los octavos de final. Empate del Sima Granada, la jornada en tercera división. De todo esto tenemos que hablar en un lunes en el que todavía nos dura el buen sabor de boca de lo que pasó el pasado miércoles en Mónaco. Allí se presentó la Vuelta Ciclista a España 2026. Arrancará en concreto en el Principado y va a terminar en Granada. Y como os contábamos aquí, ahora hace 7 días, os adelantábamos aquí, va a ser en Granada con 3 etapas, no 2 como se contaba, 3 citas en territorio granadino. Toda la actualidad desde ya, ahora en un ratito con Chema Ruiz, luego mesa de debate, nuestra barra libre, la última de este 2025, y vamos a hacer balance del año y vamos a ver qué le pedimos a 2026 con Eric Escobedo, el diputado de Deportes de la Diputación Provincial de Granada. Así que menú listo, esto ya ha arrancado, es Área Rojiblanca, quédense porque tiene buena pinta. Vamos al lío, venga. Y arrancamos por aquí, por lo que sucedía ayer bajo la lluvia en el Coliseo del Zaidín. El mismo punto de siempre, lo que parece el día de la marmota. Los de Pacheta, el rey del empate, repartió puntos en el Nuevo Los Cármenes ante el Albacete. Granada 1, con este tanto de Arnaiz, Albacete 1. En la segunda parte, desde el punto de penalti, un punto para despedir el año que sabe a poco. Un puntito antes de cerrar el año y abrir las Navidades. Navidades amargas en los nazaríes porque van a dormir justo por encima de los puestos de descenso, pero empatados a puntos con el que abre esa zona roja, que es el Eibar, y con la Real B, el Sanse, que está justo por encima. Para los nazaríes, unas Navidades amargas. Y evidentemente plato fuerte para cerrar el año y mirar ya al 2026, la Vuelta Ciclista a España, que va a tener 3 etapas en territorio granadino, en concreto una mitad de trazado y otras 2 para cerrar por la Alhambra y puertos espectaculares. La Vuelta Ciclista a España 2026, la más granadina de la historia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos de nuevo a esta función número 4 de Área Rojiblanca, la última de este 2025 y para ponerle el broche a este año. Desgraciadamente, como os contábamos en el arranque, la verdad es que no ha andado muy bien el fin de semana, el último gran deportivo de este año. Es verdad que todavía vamos a tener varias citas más con deporte de por medio, con granadinos de por medio, sobre todo el Covirán Granada, que todavía tiene que jugar un par de partidos más de la liga regular en ACB, pero ayer era el último con el que nos despedíamos, con prácticamente todas las disciplinas en marcha. Con ese empate que veíamos en la portada del Granada en el Nuevo Los Cármenes ante el Albacete, un empate que deja a los de Pacheta acariciando los puestos de descenso, y eso no es buena noticia, no es sinónimo de algo positivo ni mucho menos. Un Granada que ya volverá en enero, el día 3 visitará los Juegos del Mediterráneo, luego el día 6, el día de los Reyes Magos, tendrá Copa del Rey en el Coliseo del Zaidín ante el Rayo Vallecano. Un Covirán Granada que perdió en Gran Canaria ante Dreamland, unas chicas del Granada femenino que quedaron apeadas de la Copa de la Reina, palmando por 1-0 ante el Badalona Woman, y un montón de cosas que tenemos que poner sobre la mesa desde ya en modo actualidad. Luego disparamos nuestro tiempo de tertulia con la barra libre y el cierre de función hoy en este 2025 va a ser con entrevista en Área Rojiblanca con Eric Escobedo,
el diputado de Deportes de la Diputación de Granada, también alcalde de Lanjarón. Pero la actualidad desde ya con Chema Ruiz. Hola Chema, muy buenas. Buenas, por decir algo. Porque... Y navideñas noches. Por supuesto, por Qué supuesto. Bien te veo, ¿eh? Eres posiblemente la única persona de Granada a la que le queda bien un jersey de esos. Eso es porque me merezco buenos ojos, Luis. A ti, Antonio Espósito, a nuestro realizador. Pero te queda muy bien, ¿eh? Eso, Antonio Espósito luego lo sabrá la gente, porque tendrá que aparecer por aquí, ¿no? Digo yo. Eso espero, porque también ha traído jerseycito de Navidad. Decías que por decir algo buenas, porque vayan Navidades. 2 puntos que vuelan del nuevo Los Cármenes es un muy mal síntoma el de los de Pacheta. Sí, o sea, malos síntomas de Pacheta, perdón, del equipo de Pacheta, malos síntomas de Granada femenino, malos síntomas del COVID en Granada. Vamos, o sea, para los aficionados al deporte de Granada van a ser unas cenas complicadas las que se vienen. Pero vamos a quedarnos ahí en Los Cármenes porque telita lo que hay que contar de lo que pasó sobre todo, en el Zaidín. Mucho frío, el que pasamos ayer, lluvia, aguanieve por momentos. Y como ya sabéis que estamos a finales de 2025, que ya empezamos a mirar con el rabito del ojo al 2026, hoy nuestra barra libre con José Aguado, con Colina, con Darío Guerrero, con Ángel Mengíbar de Diario Ideal, vamos a ponerle nota a 2025 y a pedirle cosas a 2026, con eso también con Chema ahora. Pero decías lo de Los Cármenes, porque tenemos mucho que contar de lo del Coliseo del Zaidín anoche. Sí, hay mucho que contar, pero en realidad no es nada nuevo, porque esa película, la que se vivió ayer en el Zaidín, ya la han visto los aficionados rojiblancos en más de una ocasión. Un Granada que empieza jugando mejor, empieza incluso poniéndose por delante en el electrónico, pero que luego no es capaz de ganar y se lleva otro punto más. Otro empate, es el rey del empate, es que es lo suyo, no pasa de ahí, no consigue el conjunto rojiblanco enlazar victorias. Vamos a ver qué es lo que dio de sí ese encuentro. Decíamos, un Granada Club de Fútbol que comenzó bien, comenzó bastante bien, muy agitado, más allá de esta primera ocasión de la que dispone el Albacete, que se va al tercer anfiteatro. Luego el conjunto rojiblanco sí empieza a activarse, sobre todo con Souleymane Faye y con José Arnaiz. Esta es clarísima de Jorge Pascual. Es de manos a la cabeza, otra de Pascual a 1 metro del poste, muy bien como decías Faye, pero lo del delantero del Granada Club de Fútbol es un dolor de cabeza, ¿eh? Desde luego, pero no tuvo tiempo casi ni de lamentarse porque otro centro de Faye y ahora se colaba José Arnaiz entre los centrales indetectable para esta vez sí encauzar a gol. De nuevo Souleymane Faye, que estuvo muy activo durante todo el encuentro, decíamos José Arnaiz también hasta que fue retirado del campo y seguía sumando ocasiones el Granada. Esto es un gol anulado por fuera de juego, la verdad es que la jugada fue maravillosa, muy bien trenzada por el conjunto de Pacheta, pero sí estaba bien invalidada la acción y el conjunto rojiblanco iba a seguir atacando. Un Granada que solo hizo un cambio con respecto a la derrota del Molinón, fue la portería, el resto todo igual, solo Astralaga por Lucas Zidane, que ya saben que está en la Copa África. Una muy buena parte, Chema, como decías, del Granada en la primera mitad, que pudo ampliar la renta. Sí, y además, ¿de qué manera? Porque mira qué trayazo se saca José Arnaiz, que parece que se enamoró también del fútbol por la volea de Zidane. A punto estuvo de marcar uno de los que hubiera sido probablemente los goles de la temporada. Qué bien la engancha con la derecha, 4 cambios. 4 cambios en el descanso del Albacete, que lo cambian todo, aunque insistió el entrenador en que no era tanto por los cambios nominales, sino por el cambio de actitud. Esta es, sin embargo, la acción que determina finalmente el encuentro, ese penalti que en directo no parece tanto, en directo parece más piscinazo, que por supuesto Lorenzo pone de su parte para caer, pero es cierto que en la repetición se contempla que hay contacto y... Es verdad que Lorenzo está deseando a Lorenzo le viene esa pierna como jamón al cuñado en las cenas. Y este no falla. Es cierto que adivina bien la dirección a Astralaga, pero la verdad es que fue un disparo muy potente, difícil de atajar para el guardameta. El Granada luego quiso reaccionar, introdujo varios cambios, rescató a Rodelas, que llevaba bastantes partidos sin participar, y lo cierto es que el de Valentina agitó muchísimo, pero Buldini no estuvo acertado de cara al gol. Tuvo varias ocasiones, esta es una de ellas. Luego tuvo también otro cabezazo y otro disparo que no fue capaz
de encauzar. Así que de nuevo reparto de puntos que deja al conjunto rojiblanco más helado que a los aficionados en Los Cármenes. Y ya es decir… Ayer es que es verdad que hubo una temperatura bajísima en el Coliseo del Zaidín, muchísimo frío, todo el día lloviendo prácticamente, ya saben, en Granada. Durante tramos del partido es verdad que se cortó, pero hubo agua-nieve por momentos. ¿Qué sensación te deja el Granada y sobre todo… ¿cómo puede ser que cambie tanto de una muy buena primera parte a una muy mejorable segunda, que ya le pasó, por ejemplo, el día del Ceuta también en Los Cármenes? Pero es que ya no es solo el día del Ceuta, es que es una constante durante toda la temporada. A mi modo de ver, son los síntomas de un equipo que no tiene en la plantilla suficiente nivel como para completar un encuentro entero a buen rendimiento. Al final son carencias que viene arrastrando desde el principio del curso. Ha conseguido lidiar con ello, sobre todo con más brega y competición que fútbol, aunque ha tenido también momentos de buen fútbol. Y al final, llegados a este punto de la temporada, pues ya empieza a lastrarle demasiado. De hecho, el propio Pacheta ya deja entender en sus declaraciones en rueda de prensa que al final no hay más de donde pueda sacar. El equipo es el que es, hace lo que puede, y eso es cierto que los futbolistas se lo dejan todo, pero ahí falta lo que tiene que faltar, ese puntito de calidad para evitar que la temporada vaya como esté yendo. Que por cierto, también hay esa controversia, ¿no?, con lo que decíamos de la clasificación. Teóricamente está fuera del descenso, pero en la práctica el conjunto rojiblanco ahora mismo sigue siendo uno de los que estaría en la zona de la quema. Un Pacheta que ayer lo dejó bastante claro, como casi todo en la vida, lo importante es meterla, y al Granada le está costando horrores hacer lo que dijo en sala de prensa el míster. Pues incidió sobre todo en ello, sobre todo hizo hincapié en esos problemas que está teniendo el conjunto rojiblanco para hacer gol, pero se quedó satisfecho, eso sí, con el trabajo de sus pupilos para generar esas ocasiones. Vamos a escucharlo, si te parece. Creo que es injusto estar donde estamos porque hemos merecido muchos partidos más puntos de los que hemos perdido. Creo que los hemos merecido, entonces me parece injusto. Me preocupa absolutamente nada. No me preocupa el estar en descenso ahora. Me preocuparía mucho más haber hecho un partido de mierda, que hubiéramos empatado sin tirar a portería, porque hay muchas maneras de empatar, hay muchas maneras de ganar y hay muchas maneras de perder. Muchas. Y este equipo lleva muchos partidos que los partidos que ha perdido son duros, muy duros. Que no se preocupe nadie, que si seguimos jugando así y seguimos haciendo lo que hacemos, va a caer muchos más partidos de nuestro lado que del otro. Y si no caen, estaremos orgullosos porque hemos conseguido hacer muchas más ocasiones de gol que el rival. El mercado, es muy difícil traer un jugador con mucho gol, Para eso hay que tener mucho dinero y esos están en los equipos muy grandes. Traeremos gente, si podemos traer gente que sea mejor que los que tenemos. O que tenga algo muy distinto a lo que tenemos. Si no, no va a venir nadie. Eso te lo aseguro. Traer por traer no voy a traer a nadie. O es mejor, o es muy distinto. ¿Me preocupa no hacer gol? Me preocuparía mucho no hacer ocasiones. Entonces, para hacer gol, si en lugar de 12 tengo que hacer 24, pues tendré que hacer 24. ¿Mejor o diferente lo que tenga que venir en el mercado de invierno, que es un melón que también tenemos que abrir aquí en 101 Televisión? ¿Qué te dice lo de Pacheta, las declaraciones? ¿Es merecido la posición en la tabla de este Granada? A ver, si analizamos todos los encuentros, al final sí. Es cierto que ha habido una mejoría, como decía antes, sobre todo basada en la competitividad, en esa brega que es notoria, de hecho en los mismos resultados se ve, pero es que no ha habido luego esa definición que ha hecho falta, ya no solo en el área contraria, sino también en la propia, en muchísimos encuentros. Recordemos el último encuentro, cómo se permite ese disparo al final, con el que Gelabert tumba al conjunto rojiblanco allí en Gijón. Al final, si hacemos balance de todo lo que ha sido la temporada rojiblanca, te cuadra que esté donde está. Hay que recordar el inicio que hizo el Granada, que fue horroroso. Horrible, horrible. Horroroso. 6 jornadas para olvidar. Lo que ya tenemos que poner sobre la mesa es los resultados del fin de semana. Ya tenemos la jornada completa porque la segunda división se ha marchado de vacaciones. Vamos a repasar los números de esta 19ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en segunda, Chema. Vamos con ello porque además de ese empate de Granada Club de Fútbol, el Eibar ganó por 3-0 al Real Valladolid, resultado contundente del conjunto almero. El Andorra ganó
1-0 al Deportivo de La Coruña. El Huesca y el Racing de Santander empataron, ojo ahí. Por cierto, no he dicho nada, el Deportivo de La Coruña está irreconocible. Pleno de derrotas. Sí. En 2025, en diciembre de 2025. El Leganés volvió a perder frente al Sporting de Gijón. Las Palmas goleó a la Cultural Leonesa 4-0. Málaga 2, Almería 1 en el derbi andaluz. La Real Sociedad B perdió 1-3 precisamente frente al Ceuta. El Mirandés perdió frente al Córdoba en su estadio. El Burgos y el Zaragoza empataron. Comentábamos, el Granada 1, Albacete 1. Y el Cádiz venció por 2-0 al Castellón. Los números de la 19ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en Segunda, con la que se cierra ya el 2025 y momento para más o menos actualizar cuáles son las sensaciones de cada año en este año que termina. Y está la clasificación, que no deja muy bien parado al Granada, pero es verdad que saca la cabecita de la zona roja. Sí, aunque sea una victoria moral se lleva con esa puntuación. Hay cambios en la parte de arriba, como decíamos, el Deportivo de La Coruña, que ha empezado una caída en picado llamativa, lidera el Racing de Santander con 37 puntos, Las Palmas se mantiene, entra en ascenso directo con 34, el Deportivo cae a playoff con 32, igualado con el Almería, el Castellón suma 31 y el Cádiz cierra esa promoción de ascenso con 30 puntos, igualado ya con el Sporting de Gijón. Por abajo, el Mirandés es quien cierra la clasificación con 16, el Zaragoza tiene 17, 20 el Leganés y aquí entramos en el triple empate que afecta a Granada Club de Fútbol. Eibar, Granada y Real Sociedad B con 21 puntos. De momento, entra el Eibar en descenso por esa sumatoria de derrotas. Queda el Granada Club de Fútbol por encima del corte de la permanencia, bueno, marcando el corte de la permanencia de momento. Porque primero lo que se hace es mirar el average general de los equipos. El Eibar y el Granada tienen -3, el Sanse tiene -2 y por eso saca la cabecita de esos 3. Y luego lo que se mide es el número de derrotas. Ha perdido más el Eibar que el Granada y por eso es el cuadro Eibarres, el cuadro armero, el que cae a zona de descenso y el Granada está fuera de esa zona roja, aunque es meramente anecdótico lo de mirar. Es circunstancial. Ahí es simplemente circunstancial. Lo que no es circunstancial es el mes de enero muy guapo de cómo arranca del 2026. Sí, la verdad es que arranca fuerte el año nuevo. El próximo partido del Granada Club de Fútbol frente a la Unión Deportiva Almería, el sábado 3 de enero en los Juegos del Mediterráneo. Después, apenas 3 días más tarde, esa Copa del Rey, la ronda de 16avos de final, el Granada Rayo Vallecano en el nuevo Los Cármenes, el martes 6 de enero a las 7 de la tarde. Y lo siguiente será la visita del Castellón a Los Cármenes el domingo 11 de enero a las 4:15. Ese es el arranque de año que va a tener el Granada Club de Fútbol, que es muy pero que muy simpático. Si te digo que le pongas una nota al 2025 del Granada, Chema. Yo creo que si le pongo un 4 estoy siendo generoso. Muy generoso quizá, ¿no? Probablemente. ¿Y qué crees que nos va a traer 2026 en lo puramente deportivo? Lo puramente deportivo. La verdad es que no soy muy optimista, no soy muy optimista. Yo quizá la nota más positiva pueda esperar la del Granada femenino, que tampoco espero que sea tan positiva como la última campaña, sino una salvación, esperemos que holgada. El Granada Club de Fútbol y el Covirán Granada, veremos a ver lo que pasa. ¿Sí? ¿Tienes dudas? Yo tengo dudas. ¿Con el Granada de Pacheta también? Con el Granada de Pacheta sobre todo. ¿Y a los Reyes Magos qué les pedimos? A nivel deportivo, pues habría que pedirle bastante. Yo creo que hay que acertar mucho con el mercado de fichajes, hay que encontrar ese goleador y en la medida de lo que permita el dinero ir reforzando esas posiciones en las que el Granada Club de Fútbol tiene muchas carencias. Y el Covirán Granada, pues a ver cómo se puede rearmar sin tampoco mucho margen en el mercado en cuanto a fichas. Oye, ¿por Nantes bien o qué? Por Nantes bien. La verdad que muy bonita la ciudad, me sorprendió. Sí. ¿La recomiendas? La recomiendo. Ya lo tenemos, ¿no? El vuelo a... Ya lo tenemos. ¿Sí? Fuimos los primeros, además, en ir en ese avión. Es cierto que hubo que hacer una pequeña escala. La niebla y tal. Claro. Jugó una mala pasada. Pero ya hay conexión directa a Granada-Nantes. Oye, me ha dicho un pajarito que el día 5 de enero vas a brillar con luz propia. Puede ser. Vamos a ver por dónde estoy el día 5 de enero. Vale, lo dejamos todavía en el aire, ¿no? Lo dejamos en el aire. Venga, sorpresa. Muchas gracias, querido. Un placer. Gracias a ti siempre. Y feliz Navidad. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Chema Ruiz, siempre con la actualidad deportiva aquí en 101 Televisión. Para completar el cuadro del fin de semana, le echamos un vistazo al resto de resultados que nos ha dejado el fin de semana, porque, como decía antes Chema, la verdad es que bueno, lo que se dice bueno,
no ha sido ni mucho menos, como por ejemplo la derrota que apea de la Copa de la Reina las de Irene Ferreras. Cayó el Granada femenino por 1-0 ante el Badalona Women en los octavos de final del torneo del CAO. Quedan apeadas las rojiblancas en este campeonato tan sumamente rojiblanco que es el de la Copa del Rey para las nazaríes. Derrota de Covirán Granada 9-0-8-5 en Gran Canaria ante Dreamland en la 11ª jornada de la Liga ACB. Derrota del G+B en su visita a Madrid 6-9-6-0 ante el CESUD Distrito, y el reparto de puntos del Sima Granada en la 15ª jornada del campeonato en la segunda división B, su grupo quinto, 7-7 ante el Jerez Futsal. Hay que recordar que la mayoría de las competiciones, de las disciplinas paran ya, pero sí tenemos liga regular de ACB con el Covirán Granada todavía con un par de asaltos antes de que termine 2025. A ver si consiguen enderezar mínimamente el rumbo los de Ramón Díaz, porque se les está haciendo un saltito clasificatorio demasiado grande. Se han quedado clavados en un solo triunfo y tienen a 4 al siguiente, ya fuera de los puestos de la quema. El fin de semana también nos trajo jornada en el grupo noveno de la tercera división en Federación, con los granadinos en la 15ª jornada. La derrota del Huetor Tájar por 1-0 en territorio malagueño ante el Mijas Las Lagunas. Cayó en casa el Arenas de Armilla 0-2 ante el Torredón Jimeno. Derrota del filial nazarí ante el Atlético Mancharreal 2-0 ante el cuadro de Joseba Aguado. Se suspendió en el Escribano Castilla por la lluvia el Motril Torre del Mar. La derrota del Huetor Vega ante el Atlético Marbellí por 2-0. Y finalmente ese reparto de puntos entre el Churriana y el Club Deportivo Alaurino, una tercera división federación que también se despide hasta el próximo año, también en líneas generales, como ven, con malos resultados para los equipos de nuestra provincia. Y el broche a esta actualidad lo ponemos con lo que sucedía el miércoles en Mónaco, porque allí el pasado miércoles se destapaba el recorrido total de la nueva edición de la Vuelta Ciclista a España 2026. Un recorrido que tiene un triple protagonismo granadino. 13ª etapa, 193 kilómetros entre Almuñécar, el Valle de Lecrín y Loja, habiendo pasado por los Guájares, los Bermejales, Montefrío y Huetor Tájar. Dicen que esa etapa es ideal para escapistas. Y las dos últimas, esta espectacular, para decidir al ganador, de montaña pura y dura, entre el Castillo de la Calahorra hasta el Collado del Alguacil, 187 kilómetros con puertos de Blancares, El Purche y Azayaras, más de 4.500 metros de desnivel positivo acumulado, una auténtica barbaridad, con cuestas que superan el 20% del desnivel en un recorrido que es alucinante. Y esa última que veíamos de cómo va a coronar la Vuelta Ciclista 2026 con un circuito urbano de casi 100 kilómetros y ascenso a la Alhambra, con alguna subida significativa y tras haber atravesado municipios como La Zubia, Gójar, Otura, Cuyar Vega y Santa Fe. Todo esto para cerrar con un ascenso final por el Bosque de la Sabica para poner el broche a esta Vuelta Ciclista España 2026, que va a ser un auténtico espectáculo, la más granadina posible, y con 3 etapas por nuestra provincia. Insisto, va a ser una auténtica maravilla, y de eso vamos a hablar con Eric Escobedo, el diputado de Deportes de la provincia de Granada, de la Diputación Provincial de Granada, en un ratito en nuestra área rojiblanca. La actualidad queda completada de esta manera. Vamos a hacer alto en el camino y a vuelta de pausa nos metemos de lleno en nuestro tiempo de opinión y tertulia, la barra libre, aquí en 101 Televisión. Venga, seguimos. Venga, vamos al lío, tiempo de opinión y tertulia en nuestro área rojiblanca, nuestra barra libre, hoy para cerrar 2025. Ya hemos dicho que tenemos que poner sobre la mesa ese reparto de puntos de ayer en el Nuevo Los Cármenes, otros 2 puntos que vuelan del Coliseo del Cedín, y como suele pasar a estas alturas de año, hay que poner notas y hay que pedirle cosas al año que se nos viene encima, aquí a la vuelta de la esquina, este 2026. Mesa de lujo para cerrar el 2025 con nuestro panenquita ilustrado, José David Colina. Hola, Colina.
Colina, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Hay muchos que te pusieron falta la pasada semana. Sí, bueno, ¿A tus fans algún mensaje? No, cundió el pánico, pero bueno, los calmé. ¿Estás bien? No ha habido ningún ataque de ego tuyo de como en los 2 primeros programas fuiste la nota clave del éxito de este Área Rojiblanca? ¿Todo bien? Sí, una caravana para el maquillaje y tal, pero bueno, estamos en trámite ya de conseguirla. Te perdiste además el estilo de nuestro mister Don José Baguado. Hola, mister, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues tocó con la garganta porque ayer Los Cármenes fue un día duro, pero bueno, fresquito más de la cuenta, entonces estamos un poquito afectados y además el sábado también tuve que dar más de una voz y entonces vengo cargadito. De 1 a 10, ¿cuánto quieres que hablemos del sábado? 0. 0. Ya me lo imaginaba, pero como lo has puesto tú sobre la mesa… Le duele la garganta de padrear el sábado en Mancharreal. Lo ha dicho él, luego te enfadas con él, que yo no he dicho absolutamente nada. Y en el otro lado del ring tenemos al compañero de Granada en Juego, Darío Guerrero. Hola, Darío, muy buenas. Muy buenas, debutante aquí hoy con mucha Bienvenido, ilusión. un placer. Muchísima ilusión, el placer es mío de estar aquí, por supuesto, y sobre todo de poder hablar del Granada y poner notas hoy en este día tan especial. Queríamos que estés estrenadas con victoria, pero con el Granada se está poniendo complicado este año. Lo rozamos, pero como de costumbre, vas ganando todo el partido y luego, ¡plas!, empate. Otro más, que creo que son 9. Y del Diario Ideal viene Ángel Mengíbar. Hola, Ángel, muy buenas, bienvenido. Hola compañeros, ¿qué tal? Además, lo tuyo, una travesía larguísima hasta llegar a las instalaciones de 101. Sí, y he estado cerca de no venir, porque digo, como hoy me toque la lotería, desaparezco y aquí no me ve ni Perry Manson. Lo habríamos entendido. Pero si estoy aquí, ya sabéis que el resultado que ha sido el seguimos que siendo es. 5 tiesos, como la funda de un circo. Arranco con una pregunta más o menos genérica de lo del partido. Las sensaciones del empate de ayer, Colina. Las de siempre, si es que esto al final es vivimos en el día de la marmota, un equipo que en la primera parte juega bien, que tiene oportunidades, que puede incluso matar el partido con las ocasiones que tiene, y una segunda parte en la que acabamos pidiendo la hora otra vez, es decir, otra vez al equipo más allá del minuto 55-60 le cuesta muchísimo trabajo llevar el peso de los partidos. Sufrimos mucho en las contras y al final casi siempre acabamos pidiendo la hora, y eso es bueno el cuento de nunca acabar, y sobre todo es que ya lo llevamos viendo pues, ya con este 10 partidos de Los Cármenes. Sin embargo, Darío, si ayer escuchábamos al míster Pacheta, él está muy contento, dice que no le puede reprochar nada a los suyos. ¿Tú cómo haces esa lectura del partido de ayer, del discurrir de la temporada y de las declaraciones de Pacheta? Hombre, desde luego que es verdad que la línea del Granada es ascendente. Si lo comparamos con los 6 primeros partidos que vimos donde el equipo no jugaba nada, perdía, no daba síntomas de reacción, y lo comparamos con el equipo que hay ahora, al final es un Granada completamente diferente. Es verdad que yo entiendo que Pacheta tiene que vender su discurso de que todo va mejor, de que todo va a salir y tal, pero lo que marcan son los resultados, y está claro que el equipo cambia mucho de una parte a otra y no es capaz de cerrar los partidos. Yo creo que es la gran asignatura pendiente que tiene el Granada desde principio de temporada, y que al final el propio míster lo decía en rueda de prensa, es también lo que lo tiene en estas posiciones de coqueteando con el descenso, el no cerrar los partidos, no ser capaz de ganarlos, y bueno, se vio contra el Ceuta, se vio el otro día contra el Albacete. Entonces, si hay que pedirle algo al 2026, aparte de fichajes y demás, es que el equipo aprenda de una vez a cerrar los partidos. Has puesto muchos claves sobre la mesa que tenemos que ir ahora también debatiendo. ¿Qué imagen o cómo viste al Granada ayer, míster? Pues yo, fíjate, si vemos la primera parte, vemos un equipo que compite muy bien, que está muy metido en el partido. Pero yo creo que lo mismo que al principio de temporada, que estábamos todos muy nerviosos, creo que Pacheta ahí dio un poco de tranquilidad, que el equipo no estaba psicológicamente tocado. Yo creo que ahora sí le afecta esto, ¿no? De que ellos se vean que son tan superiores, porque en la realidad, con el Ceuta y ayer con el Albacete, las 2 primeras partes creo que fuimos muy superiores a estos 2 equipos, ¿no? Si contamos las ocasiones de ayer en la primera parte, 2 palos, ocasión fallada de empujar, y eso, bueno, te hace la incertidumbre que siempre está un partido abierto, ¿no? El 1-0, el 0-0, el 0-1 son partidos abiertos, ¿no? No lo sabes cerrar porque tampoco sabemos defender en bloque bajo y estar atentos y que no nos metan. Y a partir de ahí, pues bueno, la otra vez fue una falta, una acción a balón parado, y ayer fue un penaltito, porque
creo que en esta forma de fútbol nuevo hay que tener un poco de suerte, no solo el trabajo, ¿no? Porque yo creo que se está trabajando, pero hay que tener también esa pizca de suerte, que el VAR llame al árbitro y le diga, oye, que se ha tirado, y ayer no hubo VAR, ¿no? Parece que tenemos ahí una mano que nos influye un poquito en toma de decisiones, pero claro, tú ves la primera toma y te crea duda, pero es que la segunda y la tercera claramente son que no hay, es inexistente el penalti, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, cambia el partido absolutamente, porque yo creo que crea un poquito de ansiedad, queremos hacer las cosas atropelladamente, para colmo hicimos un cambio, yo no voy a decir defensivo, pero sí en creación, que quitas a Arnaiz, pero claro, arriba ya no tienes nada, porque con todas mis disculpas, Buldini está para, no sé, pero para ser delantero del Granada creo que está muy lejos. Hubo 3, 4 oportunidades clarísimas de un delantero, una de poner una pierna, una de un remate de cabeza. Aplaudí a los compañeros, pero es que tú tienes que dar algo más, ¿no? Entonces es muy complicado poder finalizar el partido, meter un segundo gol en la segunda parte, a no ser si es que le sale a sola una jugada o algún jugador, una acción a balón parado. Es muy complicado. Ángel, ¿con qué sensación te vas a Navidad con este Granada? Me voy con la que llevamos arrastrando toda la temporada, la frustración constante. Como bien dicen los compañeros, este Granada yo creo que puede llegar a realizar tramos de fútbol en los que convence al aficionado y al entrenador y a cualquier técnico de fútbol, pero es verdad que le faltan argumentos y herramientas para poder cerrar ese resultado y sobre todo para no sufrir algo al final. Parece que siempre le sobran como unos 20 minutos de partido a este Granada, ¿no? Donde pues deja escapar esa renta, también en parte porque no aprovecha todas las ocasiones que tiene como para agrandar un poco la diferencia en el marcador, ¿no? Y acaba sufriendo. Al final, yo creo que ayer podemos quizá comentar pues ese cambio que comentaba el míster, ¿no? De esa salida de Arnaiz por Sergio Ruiz, que cambia el partido, pero al final la sensación que me da es que a este Granada le falta un poco de fondo de armario, puesto que el 11 más o menos inicial todos lo tenemos claro, pero precisamente por eso se hacen largos los partidos, porque en la segunda parte el rival quizás se puede revolucionar un poco, puede cambiar incluso de dibujo o hacer más cambios. Lo hizo ayer. Sí, ayer pasó de la defensa de 5 a 4. A la defensa de 4. Es que los dos equipos, el Ceuta y el Albacete, cambiaron en la segunda parte la forma de juego, jugadores, y el Granada no pudo, es lo que dice Ángel, está claro. Fueron 4 cambios al descanso del Albacete. Uno de ellos, por cierto, Carlos Neva, que bueno, en su regreso a yo creo que lo estaba volviendo loco Sola en la primera parte. Por eso desapareció. Y mira que empezó actuando como central, pero Alberto al final, el míster, decidió dejarlo en el banquillo, porque bueno, no tuvo su mejor regreso posible a los Cármenes, y eso que tampoco lo vimos subir mucho al ataque si hubiese ejercido como lateral. Pero vaya, en definitiva, para mí falta pues más hombres, más efectivos que puedan darle algo distinto a este Granada. Esperemos que cuando llegue el mercado de invierno en enero y se suceda alguna salida pues imperiosa, se pueda reformar un poquito la plantilla, se pueda reforzar el equipo, y eso seguramente ayudará a que la segunda vuelta se gane más partidos, porque yo creo que el equipo compite bien. Ahora lo que le falta es pues ese extra de músculo para poder aguantar al final. Yo sé que es una pregunta de difícil respuesta, y antes lo decía también Darío, lo ponía sobre la mesa. ¿Cómo explicáis la diferencia tan grande entre el Granada en las primeras partes, no solamente Ceuta, también lo hemos visto en otras jornadas de esta temporada, a la segunda? ¿Solo responde al movimiento táctico del rival, como el Ceuta o ayer lo que vimos de defensa de 4, luego defensa al revés, de 5, 3 centrales? ¿A qué responde? Pero es que Ángel lo ha explicado claramente. Es fondo de armario. Lo ha explicado claramente. Tú tienes un planteamiento, estamos jugando 11, 12 futbolistas, 13 si contamos los 2 porteros, y a partir de ahí tú tienes un planteamiento de partido además muy ofensivo, en defensa a pares con mucha presión, entonces el desgaste es grande, pero creas muchas oportunidades. Es verdad que si a lo mejor metes la segunda con un 2-0 te puedes relajar relativamente defensivamente, pero no es así. ¿Qué pasa? El otro día una falta tonta, gol, porque le da Pascual un poquito, el portero no está. Ayer un penalti y tal, que si no es que no digamos que le hacen un juego al Granada que le crean oportunidades, porque no lo vimos, ni contra el Ceuta ni ayer con el Albacete. ¿Qué pasa? Pues que el fútbol, las acciones a balón parado en esta categoría en todas son importantísimas. No las tenemos a nuestra suerte y es lo que ha dicho Ángel. Luego empieza a hacer los cambios y nosotros tenemos, para mí, el único relativamente titular es Sergio Ruiz. Trigueros para mí no está, Buldini no está. Ayer Rodera creo que estuvo bien y puso 3 balones muy buenos para que un delantero hubiera empujado el balón y no lo hicimos, entonces pues tenemos esa deuda. Entonces,
¿Qué pasa? Pues que habría que mirar ahora si tenemos la gran opción de que si se va alguien poder firmar 1 o 2 jugadores, porque yo el otro día leía a Pacheta entre líneas como poniendo ya la típico parche como que si no viene nada, que no va a ser algo mejor de lo que tenemos, o mejor o diferente. O mejor Entonces diferente, yo creo que decía eso me ayer. está diciendo que parece que ya le han dicho que va a ser muy complicado que llegue algo. Y que esta película ya la hemos visto, efectivamente. Ya hemos visto esta película de... eso yo se lo he escuchado ya a Escribalo, de si no viene alguien que vaya a mejorar ostensiblemente lo que, No quiero a nadie. tenemos, no quiere a nadie. Pero A ver, eso puede ir también un poco en parte para tampoco echar a los leones a los jugadores que tienen, ¿no? Decir, oye, que si no viene nada mejor de lo que hay, Tranquilos, pues que tranquilo. estoy bien Pero con vosotros. obviamente no va a decir, oye, que Pero, conmigo Ángel, no le da en la izquierda, hay que traer algo sí o sí. pero la Aunque él piense lo contrario, quiero sí, decir. pero la plantilla sabe que hay 12 titulares. Eso lo saben ellos. Y luego hay unos jugadores tal. Y hay algunos jugadores que están jugando muy pocos minutos, que saben, además saben todo, y vamos a poner la carne en el asador. El problema Ongla. Si saben que sale Ongla, puede venir 1 o 2 jugadores. Si no, la preocupación mía puede ser que hay ciertos jugadores que en un mercado pueden estar muy apetitosos para que se lo lleven. Y si se lo lleva cualquier de esos 12 jugadores que tenemos, creo que tenemos un problema muy grave. Sí, Y eso es los lo que veo. Alemán... Cualquiera. Los jóvenes con Cualquiera, proyección y que sí. están Cualquier volviendo, jugador claro. y su cláusula Pero, no es tan alta. insisto, ¿solo responde al fondo de banquillo? O sea, al fondo de armario. yo creo que, a ver, sinceramente, para mí es que como bien habéis comentado, el Albacete agita el árbol, no solo en cuanto a cambios, sino también en el sistema. El Ceuta agita el árbol, el Córdoba también, recordemos que también cambia el planteamiento y la segunda parte es totalmente distinta a la primera, más allá de que todos De la sabemos expulsión, de la expulsión que obviamente fue flagrante. Pero sí que es cierto que yo he hecho en falta que se empezó a tipar el otro día algo que dijo Pacheta, esto de parar el partido, de ser un poco inteligente, porque sí que es verdad que, por ejemplo, fijaos como el otro día Arnaiz, ayer cuando le van a hacer el cambio, se echa al suelo, el parar el partido cuando te hace falta, pero sí que es cierto que yo veo que este equipo adolece de cierta madurez para cerrar los partidos, más allá de que todos sabemos que este equipo tira con 12 futbolistas, con 13, como dice el míster. Y es cierto que a este equipo, incluso diría que también desde el banquillo, también a veces haría falta el parar el partido, el saber que no se puede jugar más, porque es que de hecho ayer prácticamente acabamos pidiendo la hora. Es que al final todos estábamos convencidos de que llegaba antes el segundo gol del Albacete que el del Granada. Todos estábamos ya en plan de, por favor, que esto se acabe, y es tremendo. Es que hemos ganado 2 Pero, partidos Colina, en casa de hasta 10. Lagar no Es hizo que- ninguna parada. Bueno, sí, le sí, recuerdo tuvo una. una buena parada, Pero pero- le recuerdo una vez. Pero es verdad que No, fueron tiros tú has de hecho fuera del dos, área. Pero en ¿cuántas general, tuvo sí. el Granada en primera y en segunda Sí, parte? no. Jugadas Bueno, Bueno, y un tiro al larguero Albacete. del Albacete antes del descanso. claro, pero por ejemplo, ahí voy a la siguiente, porque una de las cosas que dijo ayer Pacheta era, pues si creo 15 ocasiones y meto una, pues tendré que crear 27 para intentar hacer 2. Como todo en la vida, lo importante es meterla. Pero con lo que hay, ¿hay gol? No. Porque no sé si el gol se puede trabajar hasta cierto punto, entiendo. Arnaiz tiene gol, pero lo está luciendo lo que lo está luciendo. Pascual, no lo sé. ¿Hay gol en esta plantilla con lo que hay? Como para que esto que está haciendo bien el Granada, que creo que son muchas cosas, igual que otras mejorables, da como para que los partidos se resuelvan. Yo creo sinceramente que no, pero no porque no haya, porque el jugador no tenga, porque yo creo que José Arnaiz tiene gol, yo creo que Pascual ha tenido una racha donde ha marcado gol. Entonces, yo creo que el problema del Granada viene cuando entra al vestuario, al descanso, a la segunda parte no sabe adaptar, no sabe cambiar el sistema de juego. El Granada no sabe, tiene una idea de juego que la hace muy bien, que es la que vemos generalmente en las primeras partes, pero una vez llega al vestuario, el rival te cambia. A este equipo le falta madurez, le falta experiencia en la categoría. Y luego, por otro lado, yo creo que el Granada no tiene un plan B en ataque, pero tampoco lo tiene en defensa, que esa es otra charla aparte. En ataque no hay plan B y si te fijas, partidos que estamos empate, vamos perdiendo de 1, al final luego el Granada vive de individualidades cuando entran los Rodelas, entran los Pablo Sáenz, entran los Falle. Entonces yo creo que el problema del Granada es que no tiene un plan B.
Cuando le cierran su juego. Pero más que plan B, lo que no tiene una Sí que, segunda, vamos un a ver. segundo fondo Sí, de es un jugadores que ya Ángel lo al decía final es que va todo entrelazado, no tienen un segundo fondo Juegas de al armario. plan de lo que tienes. Tú tienes 12 Efectivamente. jugadores que te has dado cuenta que en repliegue, en defensa, no puedes. Tienes que presionar arriba, tienes que estar arriba, tienes que sola, que algunas veces nos dan ganas de decir 4 cosas, y es un gran futbolista. Fallé cuando está, y a partir de ahí tú dices, ¿y ahora qué hago? Porque Efectivamente. Pablo Pero si es Sá que se cae, Rodera está a ratos. es muy El complicado. Granada, cuando llega la segunda parte y salen los jugadores del banquillo, yo creo que si nos tapan los ojos a todos, yo creo que todos sabemos quién ha salido a calentar. Todos sabemos que va a calentar Trigueros, todos sabemos que va a calentar Garniche, todos sabemos que va a Porque calentar. siempre, podemos Sí, sí. decir. Ya está, no nos equivocamos ni una vez en quién está calentando, y todos sabemos quién va a ser el primer cambio, quién va a ser el segundo cambio, quién va a ser el tercer cambio. Y esta película, claro, al final estamos hablando de segunda división. Todos sabemos, es decir, los rivales también trabajan, los rivales también cambian, los rivales también exigen. Es que al final no podemos pretender aislar todo. Es que yo lo siento mucho, yo con esto sí que soy muy crítico con Pacheta, porque no podemos decir, bueno, pero es que los 6 partidos no competimos, venga, vale, quitamos los 6 partidos, vale, pero es que las primeras partes competimos, venga, vale, quitamos las segundas partes, vale, sí, somos campeones de las primeras partes de la jornada 7 a la 20, pues bueno, pero es que como Dura da la 90 casualidad minutos. de que es una lástima que los partidos duren 90 minutos y las competiciones Y en empiecen en la agosto ya jornada había fútbol. 1, pues lo siento mucho, pero es que nosotros tenemos que competir en Pero el torno al 90. De quizá la frustración de Pacheta, del propio míster, ¿no? Que él dice, a ver, el equipo ha mejorado, está creciendo, no le domina a nadie, pero no saca victorias. ¿Por qué? Porque me falta algo con lo que complementar mi plan inicial de partido. Pero es que yo creo que va por ahí la cosa. Es lo que decía Cuando él lo antes dice. Mora, y sí quizás este es el techo de este Granada. Es decir, Claro, sí es que que- esa Ahora y mismo sí puede quizá- serlo, pero porque falta. Es que yo sigo pensando Sí, que hemos falta. visto que se ha desarrollado y falta ha algo en el aprendido a proyecto. hacer cosas, pero no son suficientes. Yo creo que el Granada dio un salto evidente, que sí, que lo dio entre las primeras jornadas y lo de ahora, pero para mí, ¿qué diferencia hay entre este Granada y el que empató con Las Palmas en Los Cármenes? Quiero decir, ¿de verdad hemos visto un cambio sustancial, una evolución en el juego, una evolución en los cambios? Hemos visto meterse en la rueda de futbolistas más allá de José Arnaiz, hemos visto crecer el fondo de armario del Granada en el sentido de que haya más futbolistas útiles para el míster. Yo es que veo un estancamiento que quizás este es prácticamente el techo, que estos jugadores, no sabemos los que vendrán o no vendrán, pero que estos jugadores puedan alcanzar. Pero en el la Granada. diferencia, Colina, es que si Arnaiz la volea entra, si Pascual, el cabezazo a Parezo, Pascual. que todos estábamos cantando el gol y fue más complicado darle al palo que no meterlo dentro. correcto. La de Burdini, las 2 veces que tiene para empujar y no la empuja. Arnaiz, que tiene otra para empujar y la echa afuera. Con que meta una de esas, el partido cambia total. Es verdad que se ha juntado, yo creo, por eso yo decía antes, que se ha juntado un poquito esa mala suerte más el pico del VAR, que nos miran con el ojo malo, y se ha juntado las cosas. Pero a día de hoy el techo es que estamos, porque unos dicen que estamos fuera de... Da igual. Sí, según la liga, Vale, fuera. Pues si estuviéramos ahora mismo, acabáramos la liga, estaríamos aplaudiendo, porque yo creo que el objetivo claramente es salvar la categoría. Pero que a día de hoy tenemos que mejorar algo, o sea táctico, o sea mentalidad, o que venga los Reyes Magos y nos traiga un regalo para poder salvar, aunque sea 2 puestos más arriba, la categoría, porque la categoría va a ser muy complicada en la segunda vuelta. Si la primera ha sido complicada, la segunda va a ser mucho más complicada. No con estas palabras, pero Pacheta sí ha puesto sobre la mesa un par de argumentos que son, con un poquito de suerte en cuanto a los arbitrajes, el equipo tendría 4 puntos más y con 21 te Y vas 6, a y 6 25 o 6, te vas a mitad de la tabla, fácil, una undécima, décima posición, duodécima. Y otra es que entre alguna. Porque ayer ya vimos que hubo muchas, ante el Ceuta también hubo bastantes, pero el equipo no termina de enchufarle, lo termina pagando. Hasta el punto de desembocar en afirmar no es merecida la posición del Granada en la tabla. Quinto por abajo. ¿Estáis de acuerdo? No, yo lo siento, pero no. Yo según, depende. En cuanto a sensaciones, hombre, yo creo que el equipo podría estar un poquito más arriba, pero es verdad que al final las sensaciones no mandan en la tabla, lo que mandan son los puntos. Y los estás ahí, merecimientos, ¿no? Efectivamente, si no tienes más puntos es porque no te los has merecido. Es verdad que podemos hablar de que ha habido mala suerte con algunos arbitrajes, momentos puntuales, pero tampoco creo que eso sea como para que el Granada esté tan abajo. Al final, pues si la bola no quiere entrar, tú puedes tener muy buena disposición, los futbolistas pueden trabajar maravillosamente bien durante la semana, pero al final no sacas puntos y te quedas ahí. Para mí, un poco el punto de inflexión ayer, de todos modos, fue un poco táctico, porque al final, precisamente, yo creo que el Albacete también cambia esa versión y se pone a atacar tanto, incluso a acosar al Granada, porque el Granada había perdido a Arnaiz. Arnaiz era al final el hombre que obligaba también al Albacete a decir,
cuidado que no me puedo ir muy arriba porque tengo que cuidar mi retaguardia, que en cualquiera me la lía la espalda y tenemos un problema. Al quitar a Arnaiz para meter a Sergio Ruiz, yo creo que Pacheta seguramente buscaría pues contemporizar un poquito más y aguantar el resultado, también porque muchas veces Sergio Ruiz también tiene como ese ímpetu y esas arrancadas, ¿no?, que te avanzan muchas líneas, pero ayer no lo vimos así, no sabemos si es que no está todavía al 100% en lo físico, pero para mí ese fue un poco el punto de inflexión ayer. Al final, digamos que cada día pues falla uno. Ayer falló Diallo en el penalti. También Pacheta a veces puede cometer algún fallo, aunque hablar a toro pasado pues es muy fácil, ¿no? Hay que estar ahí. Pero bueno, al final son pequeños detalles que hacen que el Granada pues clasificativamente no se merezca estar más arriba. Tú decías, Colina, que sí. Sí, yo creo que es merecido. Yo creo que es merecido porque a mí es que esto de los merecimientos me parece un poco, entre comillas, tramposo. Pero no por nada, sino porque simplemente que creo que al final, al cabo de 19 jornadas, tú estás donde más o menos te mereces. No me vale eso porque si nos ponemos a contar que tuvo un poquito de mala suerte con 2 balones al palo, también podemos contar que tuvimos suerte contra el Huesca cuando nos llevamos los 3 puntos porque hace un milagro Lucas Zidane y nos da 2 puntos que quizá hubieran sido 1. O hablamos del partido de Andorra que sacamos un punto y fue desastroso. El partido de la Cultural Leonesa, pues mira, sacamos 3 puntos y quizás la Cultural Leonesa al final lo estuvo encerrado y estuvimos a punto de empatar. Por eso digo que al final lo de los merecimientos, yo creo que después de 19 jornadas y casi otra vez jugado contra, ¿no? Yo creo que se balancea y para mí estamos donde nos merecemos. Lo que pasa, yo siempre digo, cuando hay una buena temporada, si os dais cuenta en todo el equipo, es que hay una dirección deportiva que trabaja bien, una afición que está muy metida con el equipo, un equipo que funciona y un vestuario que funciona. Y entonces, yo lo que veo que este año es dirección deportiva, directiva está suspensa. Yo creo que nosotros como afición estamos dubitativos, estamos entre el 4 y el 5. Hay días que animamos y hay otros días que estamos muy expectativos y muy fríos y tal. Y creo que hay que recuperar ese jugador número 12 porque esta plantilla creo que le hace falta ese aspecto. Y luego, lo que es el tema de plantilla, lo estamos hablando. Estamos 12, 13 futbolistas. Es que eso es muy complicado. Y estoy de acuerdo contigo porque hay partidos que hemos merecido a mejor el empate y hemos ganado. Algunos tal. Al final, pues podrías decir un puesto, sí, los 2 puntos, una cosa así, pero ahora mismo es lo que hay y es la realidad, y la realidad es que estamos salvados de milagro por un coeficiente y entonces, pues bueno, pues hoy en vez de poner un 4, que podríamos poner perfectamente la nota, pues vamos a poner un 4,85. Así de claro. Que tengas que ir a vamos a revisión, ¿no? Vamos a revisión. Y la revisión te dice, venga, va, te voy a, si hubiera sido hoy la última jornada, venga, sí, en la revisión, tira, pero mejórame para el año que viene. ¿Tú, Darío, cómo lo ves? Al final, yo quizás sí que compre que deberíamos de estar un poquito más arriba, no mucho, porque al final Pacheta se escuda muchas veces en las 6 primeras jornadas. Es que las 6 primeras jornadas cuentan. Muchas veces las primeras jornadas son las que deciden campeonato y no las últimas. Entonces, es verdad que, bueno, te puedo comprar, al final el Granada podría merecer estar un poquito más despegado del descenso. Pero es que son muchos factores. Tienes el factor arbitraje, que este año no nos beneficia. El factor errores individuales, que lo comentabais antes aquí en la mesa. Que si no, un día no es Manu Lama, es Diallo, al otro es Pascual. Entonces, son muchos factores. ¿Estamos de acuerdo en que el equipo va en línea ascendente? Sí. ¿Estamos de acuerdo en que el equipo se le ve más sólido que en las primeras jornadas, se le ve más competitivo? Sí, pero eso no quita que el Granada tiene que sacar resultados y que está relativamente donde merece. Eso no quita, una cosa no quita la otra. Como decíais, hay que ponerle notas a esto. Por ponerle notas al 2025 del Granada, entiendo que más o menos vamos todos en línea. Aprobado, suspenso, bien. Yo te lo acabo de decir, yo pongo un 4,75, 4,85 que me da eso. Vamos a la cara positiva de los, por ejemplo, fichajes. ¿A quién aprobáis? ¿O a quién incluso le dais un notable, un bien, un sobresaliente? Sobresaliente, matrícula de honor, o casi rozando la matrícula, Pedro Alemán. Yo creo que nos ha sorprendido a todos, un jugón, y que si la cosa sigue así, yo le auguro un futuro cercano lejos de Granada. Esperemos que no, ojalá pueda estar aquí muchas temporadas, pero hace falta también que el Granada levante el vuelo y que al menos pelee en segunda por algo más que no sea la permanencia. A mí Alemán me ha encantado. ¿En ese top ponéis a alguien? Es que yo estoy con Ángel. Yo para mí, y acuérdate que tú y yo hablábamos, no lo veía a Pedro Alemán. Yo lo veía que corría mucho, no estaba. Y para mí... Debutante en segunda. Bueno, segunda, jugó un ratito me ha sorprendido con el muy gratamente y, como dice Ángel, matrícula de honor. Me parece un jugador que ahora mismo en el Granada es imprescindible. Sí, yo opino lo mismo. Alemán para mí es una grata sorpresa. Yo en pretemporada no lo terminé de ver, porque además fue muy fallón. Recordamos partidos de pretemporada en los que no estuvo muy acertado.
pero a mí me ha sorprendido mucho una vez empezar la competición, el crecimiento que ha tenido me sorprende mucho. Y más allá de eso, de los fichajes, pues bueno. Está Alcaraz, está Sí, Estralaga, está exactamente. Diallo, Bueno, está Sola. Alcaraz creo que ahora mismo es el director de todo. Claro. Creo que es el capitán y estaríamos muy perdidos si no está él. Yo creo que te da esa experiencia, esa historia. Creo que se complementa muy bien con Sergio Ruiz. Lo que pasa que ahora Arnaiz, lo hemos comentado todo, está en un estado de forma muy buena, ¿no? Entonces tienes que ponerlo. Y a Sergio Ruiz, con la baja que tuvo y tal, pues se tiene que salir del equipo porque para mí Alcaraz y Alemán son imprescindibles. Entonces esa es la cara, ¿no? Los demás, pues bueno, buenas notas, pero luego hay unos cuantos que todavía ni lo hemos visto. ¿A quién metéis por ahí arriba también de aprobados? Hombre, desde Astralaga, me sale Sola, me sale Fallé. Alcaraz y Sola tienen que estar. Es verdad que Sola ahora ha dado un poquito un bajón de rendimiento, pero Ayer me gustó mucho a mí Sola. pero Fue a que, momentos. Es que le pasa algo parecido a Fallé. Va muy desbocado Fallé a veces, tiene ¿no? 10 minutos muy buenos Fulgurante. todos los partidos, pero es que luego en cuanto se le acaba la gasolina es que es desesperante la toma de decisiones. Ayer Fallé estuvo para Ayer- mí regular. Ayer en la segunda Aparte, parte tuvo dos acabó decisiones. tocado, habrá que ver un poco. Sí, salió una cojo, primera ¿no? del parte campo. muy buena, pones dos balones que son factor gol, que es el Son gol y gol. el palo de Pascual. Pascual. Sí, pero no tuvo uno contra uno. Sí. Otros días por lo menos encaraba, buscaba. Le y faltó ayer no. continuidad, le faltó continuidad esos 8-10 minutos donde pone esos dos balones. Entonces es un jugador que con espacio y con el día iluminado, pues es determinante, pero luego tiene muchas carencias. Le falta gol, le falta continuidad en los partidos, con lo que habláis. Cuando se le acaba la gasolina es un jugador que te desespera porque nunca elige bien. Entonces, aprobado, en líneas generales yo creo que sí, que Fallé y Sola son dos futbolistas que deben de estar aprobados, pero no, por ejemplo, como Pedro Alemán, que al principio le costó entrar en el equipo, le costó adaptarse a la categoría y ahora es un jugador muy regular, que te da llegada desde segunda línea, que reparte el juego en zona ofensiva. Es un futbolista que tú lo ves y dices, puedo confiar en él los 90 minutos. Astralaga. Sí, un bien. ¿Aprobado? Un bien, Bien. porque Sí, está tampoco ha tenido oportunidades de brillar. Hay que verlo más, pero. Hay que verlo más, pero cuando ha jugado, solo recordamos aquella que hay la duda de si pudo hacer más en su primer partido, que yo sinceramente no lo achaco mucho a él. Pero sí que es cierto que cuando ha jugado muy bien. sí, A mí me gusta, muy buen portero. Me sale casi un Ganitse sin calificar, ¿no? Estamos ahí que todavía no Es que lo sabemos hemos qué visto clase de poco. futbolista es. Aún así, lleva ya una asistencia. Aquel gol que le Arnaiz, facilitó Arnaiz contra el Zaragoza fue. Sí, Con lo sí. cual está suspenso. Si no lo hemos visto, está suspenso. Aparenta que tiene calidad, aparenta ser jugón con balón, pero es que no ha tenido rodaje como para verlo y evaluarlo. Si no ha quitado a nadie en un momento dado determinado, Sí. no es un jugador que esté siendo determinante y sobre todo, que antes lo hablábamos, si sale por delante Trigueros, que todos vemos que Trigueros en su estado de forma no es aquel Trigueros que todos pensábamos que iba a tener, yo para mí dista mucho de que este jugador Canaché estuviera ahí metido. No lo utiliza para revolucionar los partidos, ¿no? Es verdad que nunca piensa en él como revulsivo. Más bien, bueno, es que yo creo hecho, que esto ayer pasa. nada, ni un minuto. Es que yo creo que esto pasa con prácticamente todos los futbolistas de banquillo. No piensa en él como revulsivo. Una solución. Pero son pues, gente que tiene que salir porque es que no tiene otra cosa. Porque hay que darle descanso a los que hay. Y los delanteros, Buldini y Pascual. Notas. Pascual lo podemos dejar Buldini quizá. suspenso. Sí, Buldini Buldini un suspenso. 2 por no ponerle menos. O... Yo que tiene intensidad y ya Y está. a mí Pascual, os voy a decir la verdad, a mí me gusta. Ha mejorado también. Trabaja. Lo que pasa es que muchas veces pensábamos, es que este delantero tiene una media de 5 o 6 goles por temporada. Que su perfil no es goleador. Entonces, que es el claro, problema. es muy trabaja, su exigencia está siendo grande. Buldini sí es un delantero centro a priori rematado y tal. Lo que pasa es que si eso vemos lo de dices ayer, claro, vimos ayer lo que remata o cómo remata, entonces dice aquí o en el viaje de La Coruña no lo han cambiado. O A ver, es que ese ya- sí, a la peluquería creo que sí va mucho. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Ya, sí, ya sí, no, sí. ya no es las dos que tuvo que le pasa Rodelas por abajo, pero es que la que le pasa por arriba. La de cabeza. El remate, Sí. es que el remate Él es tiene que perfecto, rematar es eso, por lo menos a portería. Por Un delantero, puerta, un delantero efectivamente. centro no puede pretender rematar así un balón porque además le venía Franco para peinar la sí, puerta. sí, sí. Remata por encima, no, con es la un cabeza. despeje. Es que de verdad, y a mí eso sí que me parece más tétrico todavía que los balones por abajo, que bueno, puede entender que medio se te anticipa el defensa. Bueno, Además, la de cabeza es que la remata sola. La Es que la le da remata sola, correcto. que luego hace como decir, tenía Era que para el ir, es otro, ¿no? verdad, y le aplaude y decir, pero vamos chiquito, si faltan 5 minutos eres el delantero, con que tú te adelantes, pongas el pie, entra. Pero bueno. Y como nota a Pacheta en en esta temporada, en estos 4 meses, 5 meses de competición. Yo le voy a dar
rozando el notable, un bien alto, un 6,5, 6,75. Muy buena nota, ¿eh? Sí, porque al final yo creo que se ha encontrado que un equipo que no tenía una dirección deportiva que haya hecho una planificación deportiva buena, se ha encontrado un popurrí, se encontró un popurrí en agosto, y yo creo que le está sacando a los que confía, a los 14, 15 futbolistas que hablamos, le está sacando, si no el máximo rendimiento, lo más cercano al máximo rendimiento. Luego ha tenido problemas como lo de Ongla, que muchas veces eso te puede romper un vestuario, lo ha medio gestionado bien, el equipo está fuera de descenso, ¿debe de dar más? Sí, pero creo que dentro de todo lo negativo que ha rodeado al Granada este 2025, que son muchas cosas, Pacheta ha conseguido ir apagando fuego, y aunque tiene mucho margen de mejora también él como técnico, creo que al menos un aprobado de un 6, 6,5, 6,75 tiene. Sí, porque se está comiendo sapos que seguramente no le pertenecen. Efectivamente. Y es verdad que para los ingredientes que tiene, pues está haciendo un guiso medio en condiciones. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que si en vez de Pacheta hubiese otro entrenador, nos podría ir mejor, pero yo lo dudo. Yo creo que esto sería más un polvorín, porque recordemos cómo estaba el equipo a principio de temporada, todavía cuando no estaban inscritos algunos fichajes, cuando faltaba alguno que otro por venir. Yo creo que Pacheta ha necesitado tiempo y ha conseguido ensamblar más o menos un equipo digno, podríamos decir. Otra cosa ya es que dé para pelear por altas cotas, ¿no? Pero vaya, yo creo que el trabajo de Pacheta se ha visto la evolución del equipo. ¿Que falta más? Seguramente sí, pero yo creo que si no le traen más herramientas a Pacheta, yo creo que va a ser difícil que lo saque. Bien bordeando el notable. Sí, podríamos rozar el notable también, Notable. sí. Pues No- siento no me ser parece con tu un poquito cara. más negativo. Yo le pongo un 5 y muy raspado. Yo lo siento mucho. Un equipo que está el 18º, 19º, yo no puedo ponerle un notable al entrenador ni un bien alto, no por nada. Entiendo el razonamiento de ellos y está muy, vamos, es así. Pero cuando tú tienes a alguien que tiene el caché de Pacheta, y porque vamos a ser realistas, Pacheta probablemente cobrará más que casi todos los futbolistas de la plantilla, salvo 3 o 4 casos. Y probablemente sea el segundo entrenador de segunda que más cobra, después de Rubí. No creo. No creo que ande muy lejos. Yo creo que se le tiene que exigir como a tal. Quiero decir, se le tiene que exigir, más allá de que las herramientas que tiene son las que tiene, yo le pongo un 5 porque es verdad que tiene unas herramientas muy pobres. Pero también Pacheta tiene que saber dar con la tecla y solucionar esto, porque le presuponemos que tiene ciertas cosas que... Ahora voy contigo y tu nota, del Mister, pero hacemos salto en el camino, volvemos para que le pongas nota al 2025 de Pacheta y los deseos para los Reyes Magos, que están a la vuelta de la esquina y ven todo lo que hacéis. Venga, alto en el camino y seguimos. Venga, vamos a ponerle el cierre ya a esta barra libre, tiempo de opinión y tertulia en área rojiblanca, con una mesa espectacular y poniéndole notas al 2025 de los rojiblancos del Granada Club de Fútbol. Hemos repasado prácticamente todo y faltaba que José Aguado le pusiese nota a el 2025 de Pacheta. Bueno, yo estoy muy parecido a Ángel y a Darío. Yo estoy en el bien y lo típico que le dices, bueno, para la segunda, si mejoras, te voy a subir mucho más la nota. Porque creo que bueno, ha conseguido un modelo, una forma de entender que creo que al aficionado le gusta, sobre todo estamos en ello las primeras partes, y con un poquito de suerte a lo mejor ya estaríamos totalmente, no tranquilos, porque este año vamos a estar hasta última hora intranquilos, pero yo creo que le está sacando ese rendimiento, por lo cual hay que darle un bien con opción de que suba nota en la segunda parte. ¿Qué sois más, de Papá Noel o de los Reyes Magos? Reyes Magos, por Dios. Reyes Magos, ¿no? Yo soy Reyes también. Reyes, sí, ¿no? sí. Pues para... Y Papá Noel. ¿Tú eres más de Papá Noel? Papá Noel es que viene antes, la está bien juventud- pensado en venir No, antes, esta ¿eh? Porque juventud- disfrutan los regalos toda la Que vida. no, que esta Sí, eso es juventud cierto. es muy de por ahí el extranjero. Aquí los Reyes Magos. Oye, pero no me excluyas a mí de la juventud, Joseba. No, yo creo que Darío, también en su Darío, grupo, Darío, aunque sea de Reyes, Darío, pero yo quiero no, estar en su no, grupo también. efectivamente. Para el Granada, si te llama la dirección deportiva del Granada, tienes 3 deseos para el deseos. próximo 2026. Solo 3, ¿eh? Si es que da la guita. Es complicado porque... Por posiciones, si quieres, más fácil. Vale, sin duda yo creo que todos coincidiremos que un delantero perfil goleador, o sea, esa es una imprescindible que tiene el Granada. Creo que en el centro del campo va bien, yo ahí sinceramente no tocaría nada. Un portero de garantías, porque Astralaga me parece bien, Luca me parece bien, pero creo que no son porteros regulares.
Y otro seguro, un lateral, me da igual si derecho o izquierdo, pero un lateral que te complemente lo que hay, que para salvarte no está mal, pero que no es sin duda lo que necesita el Granada para ir desahogado, como estábamos Y no sé hablando. si creéis que 3 es mucho, es ser optimistas. Me parece justo, sí. con lo Puede andar por con ahí, los ¿no? movimientos, sí, yo creo 2-3 seguro. Si sale Ongla y algún futbolista más, yo creo que sí. ¿Tú, Colina, qué posiciones? Porque Yo- esto ya lo hablamos, pero... Obviando lo de portero, que parece que puede haber ahí algún movimiento, yo estaría por un lateral derecho, un medio centro, y como a los Reyes Magos se le ¿Medio piden centro cosas- perfil? Un perfil parecido al de Ongla, quizás algo que le da al cara cierto descanso, cierto alivio. Y como a los Reyes Magos se le piden cosas mágicas, yo haría lo que fuera necesario para que rompiesen la cesión de Carlos Fernández al Mirandés y que viniese al Granada. Pero eso lo que hiciera eso- falta. eso haría. tan sumamente complicado. Ya, bueno, hay que pedirle cosas a los Reyes Magos, ¿no? Ya está. Joder. ¿Tú, Valver? Demasiado. Yo le diría a Baltasar, que es mi rey favorito, ir paso a paso. Primero, le pido la salida de Martín Ongla porque bueno, pues yo creo que ha llegado a un punto en el que no se puede alargar más y sobre todo porque va a permitir a las arcas del Granada pues tener un poco de más poderío para ir al mercado, ¿no? Y luego pues yo coincido ahí con Darío, creo que un delantero, un 9 goleador es imprescindible porque no lo tenemos. Al final, en esta categoría tan ajustada, los pequeños detalles los marcan el hecho de ser mejor que el otro en el área, no hay más. Y quizás también iría por un lateral derecho para darle un poquito de cancha a Óscar, que pueda volver de vez en cuando al centro de la zaga, aunque ahora lo ve que está muy bien, junto a Lama, pero bueno, también para que Pau Casadesus tenga ahí un poquito de competencia. Y hombre, por pedir, pues claro, pues un centrocampista más, también seguramente Sí, un claro, es que te perfil pones Ongla. y te... Claro, o sea, yo por mí, o sea, a mí me gustan, digamos, los 11 titulares que hay y quizá pues de los 11 o los que sean, o 12 o 13 suplentes que hay, pues quizá podría cambiar un poco la mitad, pero bueno, al final esto va a ser un poco limitado, ya lo sabemos, no puedes cambiar toda una plantilla en un mercado de invierno, pero eso, con un delantero que salga Ongla y un centrocampista, un lateral derecho, creo que me doy por satisfecho. Claro, es que te pones a pensar, mister, y te falta pues también a lo mejor alguna alternativa más en banda en forma de extremo. A ver, es para que te pones a pensar y te sola, falta. claro, tienes 4 o 5 posiciones de carencia clara, sobre todo... Yo estoy con Ángel, mi rey es Rey Baltasar, ¿no? Y la petición sería no cesión, sino un traspaso de Ongla. Creo que nos daría tranquilidad y a partir de ahí creo que, como ya he pedido un deseo, yo sí pediría un delantero y yo pediría un banda. Para mí, Banda con esos ofensivo, dos, un extremo. Con esos dos yo creo que se complementaría en el tema de que por arriba ya tendría otra alternativa y en banda obligaría a los dos que son ahora titulares a ponerse un poquito las pilas en ese sentido. A partir de ahí, como está el mercado y como está el Granada, no creo que se pueda hacer absolutamente nada. Y como dice Pacheta, no va a venir nada que mejore a lo que tenemos en ese sentido. Pero esos dos y el regalo de Ongla sería algo perfecto. Ronda muy rápida, mirando a la Copa del Rey, ¿qué te esperas para el 6 de enero en Los Cármenes, Colina? Pues mira, un atraco al abonado de nuevo y aparte de eso no espero mucho, simplemente que el equipo dé la cara y que los futbolistas menos Pero, habituales ¿hasta aquí la compitan. Copa? ¿Está ahí o crees que...? No, ojalá seguirá adelante. A mí la Copa es una competición que me gusta, pero que ojalá los menos habituales tengan oportunidad y rindan. Y más allá de eso, que se apiaden del abonado, porque si no vamos a ver imágenes perpénticas como la que vimos. Es que yo es una de las cosas que más temo de cara al 6 de enero en Los Cármenes. Ayer era una tarde-noche muy complicadísima y la gente que fue a Los Cármenes pues es de sombrerazo. Pero ¿qué esperáis para el día 6? Porque yo me espero una cosa tétrica. Hombre, Teniendo a en ver, cuenta que hay que pasar por taquilla. hay que pasar por taquilla, pero bueno, ahí al final, pues hombre, es un día bonito, ¿no? Es el Día de Reyes, es un día donde pues, todos los niños acaban de abrir los regalos por la mañana y seguramente... Bueno, los niños y... Y los grandes, Los niños. y seguramente más de un niño, más de un grande, abran su regalo por la mañana de, anda, 2 entradas Dos para ir al entraditas. fútbol. Darío esta no, tarde. porque Darío de Papá Noel no va a tener. Yo ya lo nada. Él no tiene regalo, él no tiene regalo. Entonces, hombre, es un día bonito, pero es verdad que al final pues habrá que ver en qué precio se fijan las entradas. Es un equipo de primera división, el Rayo Vallecano, que incluso juega la Europa, ¿no?, en Conference, pero es verdad que tampoco es un grandísimo primera división como para saber que vas a llenar el campo sí o sí. A mí me parece un partido bonito, me gusta el Rayo Vallecano, me gusta cómo juega, algunos jugadores como Isi, por ejemplo, Sí. y creo que va a ser un partido chulo. Yo creo que el Granada le puede ganar, porque este equipo hemos visto que depende del día, le puede ganar a cualquiera y también puede perder con cualquiera. Le competirá seguro juegue quien juegue y ya veremos si Pacheta pues, decide un poco rotar un poquito y dar minutos a lo menos habituales o si va con el 11 de gala a intentar que la afición se ilusione un poco con otra competición.
sin descuidarnos de la Liga, que es lo que nos ocupa a todos, pero yo creo que será un partido bonito, salvo que haya una taquilla muy irrisoria. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo al Granada pasando de ronda, ¿eh? Yo también lo veo pasando de ronda. Yo creo que le va a competir. Aparte, una de las claves que daba Ángel es que el Rayo juega 3 competiciones. Juega Copa del Rey, Liga y UEFA Conference League. Y seguro que a un aficionado del Rayo Vallecano hacer un buen papel en la Conference y que visite, yo qué sé, la Fiorentina, algún equipo de esta entidad Vallecas, le gusta más que pasen contra el Granada en Copa del Rey. Dicho lo cual, en cuanto a público, mi pedrada es que yo creo que va a haber promoción para los niños. Ojalá y me esté escuchando la directiva y haya una promoción para los niños, para que muchos niños acudan a los Cármenes. Pero luego es verdad que el atraco, como lo decía Colina, va a ir en las entradas de adultos, sea la zona que sea. Ojalá que no, porque si no podemos ver una imagen como la que vimos ante el Albacete. Pero bueno, cuanto a lo deportivo, yo veo al Granada pasando, creo que tiene equipo para competirle al Rayo Vallecano y que con un poquito de suerte, quizá la que no estamos teniendo en Liga, podamos seguir soñando un poquito con la competición copera, pero las gradas, pues ya te digo, me surgen muchas dudas. ¿Qué le pedimos a 2026? El mejor regalo ya te lo han traído, que fue Mateo. Efectivamente. Querido Mateo. Mucha salud, entiendo, ¿no, chicos? Siempre Y un cambio de propiedad en el Granada, sí puede ser. Una cosa que yo creo que no va a haber muy fuerte la que va a ser, yo creo que va a ser un día de fútbol y creo que el Granada aquí, y en este caso va a ser como ese regalo, ¿no? Para que haga o que se vea un gran día de fútbol, ¿no? Yo creo que, y estoy contigo, es posible. Está hablando de la misma gente que decidió poner un partido de presentación a 50 euros. Bueno, a 60 euros estamos intentando, yo creo que sí, ¿no? Es un momento, creo, determinante para ellos también, yo creo, este partido. Vamos a ver. Y mucha salud. Mucha salud y victorias. Y permanencias. Yo me siento bien. Una permanencia firmada a fuego. Permanencias varias en baloncesto, en baloncesto femenino. Con que no suframos mucho, sufrir lo justo. Con sufrir lo justo, porque eso quita salud. Con que suframos lo justo, yo me doy por satisfecho. Chicos, ha sido un placer ponerle el broche a este área rojiblanca de 2025 con vosotros, un auténtico lujazo. El placer. A vosotros, muchas gracias. Querido Colina, hasta 2026. Nos vemos el año que viene. Un placer siempre. Mister, el día 4 de enero te veo. Madre mía. En Torre Don Jimeno. Sé bueno. Querido Darío, muchas gracias, un placer. Gracias a ti por invitarme, ha estado comodísimo. Muchas gracias. Don Ángel, te leemos también. Por supuesto, porque no me ha tocado la lotería, no me queda otra que seguir escribiendo. Hay que seguir. Gracias. Ahora nos vamos a quedar con uno de los protagonistas del día de ayer, con Pedro Alemany, que pasó por zona mixta, dejó unos titulares de ese Granada empatando ante el Albacete, y a vuelta de Alemany, del prota del Granada, vamos a hablar de la Vuelta Ciclista a España con gran protagonismo en Granada, 2026. Tenemos que hablar de instalaciones deportivas, hacer balance de este 2025 y mirar al próximo año con Eric Escobedo, con el diputado de Deportes de la Diputación de Granada. Alemany, y seguimos, venga. Bueno, era un rival complicado, ha sido un partido competido. La primera parte, bueno, un poco la misma tónica que las últimas semanas. Yo creo que hemos sido superiores la primera parte, hacemos el gol, tenemos más ocasiones a lo mejor para irnos con una distancia más amplia al descanso. Luego en la segunda parte pues es normal que al final ellos también empujen, han tenido sus acciones. Yo creo que se ha abierto demasiado el partido y nos han hecho el gol y al final pues hemos empujado y hemos tenido nuestras ocasiones, pero no hemos podido hacer gol. Sí, ahora desconectar lo que se pueda, bueno, hacer el trabajo que nos han mandado y no olvidarse de la competición, pero yo creo que sí que nos va a venir bien, y para venir con las pilas cargadas y con muchas ganas a esta segunda parte de la temporada. Venga, y estábamos hablando de deseos que le pedimos a este 2026, que está ya a la vuelta de la esquina, un 2026 en el que es un futuro incierto el del Granada Club de Fútbol, es un futuro incierto el del Covirán Granada, en un montón de disciplinas deportivas con los equipos de la provincia, pero lo que es seguro, lo que ya podemos afirmar de manera clara y rotunda, es que va a brillar y mucho la provincia a nivel nacional e internacional con la Vuelta Ciclista a España. Os contábamos ahora hace 7 días, el pasado lunes, que Granada iba a ser protagonista en la Vuelta de 2026 con 3 etapas. Se hablaba de 2, aquí el pasado lunes os dijimos que iban a ser 3 los pasos por la provincia, y ese va a ser el punto de partida de una conversación que vamos a compartir con el diputado de Deportes de la Diputación de Granada, Eric Escobedo. Hola Eric, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenido a 101.
Pues encantado de venir, que me invite muchas veces, siempre que quiera al BEIS, porque nos gusta mucho el programa y queremos compartir todo lo que se hace en la provincia con vosotros. Muchas gracias, diputado de Deportes, presente en el fútbol, en el básquet y del pasado miércoles en Mónaco. ¿Cómo fue lo de Mónaco? Pues espectacular. Normalmente la Vuelta a España hace la presentación del recorrido en el equipo, en el municipio, en la ciudad, en el país donde empieza la Vuelta a España. Y este año la primicia era que empezaba en Mónaco y acababa en Granada, como ya se anunció, y por tanto estamos enormemente orgullosos. Lo de Mónaco Alhambra queda muy bien, queda como gran titular, Principado y acabar en la Alhambra suena espectacular. Para vosotros en concreto tiene que ser un gran orgullo. Estamos muy orgullosos, es un hecho histórico, un hito histórico que desde hace años no ocurría nada así. La Vuelta a España la siguen 180, 200 países, millones de espectadores a nivel mundial, y que, gracias al trabajo que hemos realizado, acabe en Granada, que creo que ha pasado 3 veces en la historia de la Vuelta, y que sea la cuarta o quinta vez que acaba la Vuelta a España fuera de Madrid, es algo que seguramente no se vuelva a conseguir, que sea muy difícil que otra provincia, otra ciudad lo consiga, y que nosotros para este 2026 lo hemos conseguido. Es fácil trabajar con un presidente que ha sido diputado de Deportes, que conoce bien a la Vuelta a España, que sabe la repercusión mediática que da la Vuelta a España a nivel nacional e internacional, y facilita pues, que ese trabajo que hacemos los de Deportes, conmigo a la cabeza, pero todo el equipo, para que hayamos conseguido que 3 etapas se hagan en Granada, que en un principio era una, y estábamos ya satisfechos con esa primera etapa, pero después surgió la oportunidad y ahí estuvo Granada, ahí estuvo la Diputación Provincial para conseguir la etapa penúltima, la decisiva y la última. Va a ser espectacular porque decíamos la pasada semana que como está el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, en ese arranque, en esas fechas de final de Vuelta Ciclista España, pues se traslada a Granada y con esas 3 etapas que estábamos viendo en pantalla. Eric, sé que es una pregunta así como muy genérica, muy amplia, pero ¿cuánto trabajo hay detrás de conseguir 3 etapas para la Vuelta? Trabajo bastante. Nosotros desde que llegamos hemos estado muy presentes en la Vuelta a España. Se consiguió en el primer año de legislatura que la Vuelta tuviese una etapa aquí en Granada, una Vuelta también decisiva. Se subió 2 veces a Zayana, que decidió un poco a través de Yates esa etapa y un poco la Vuelta, y queríamos volver a traerla a Granada. Ese era el objetivo. Estábamos trabajando sobre salir de Granada o acabar en Granada. Ha surgido la posibilidad este año, ha sido un poco inesperado, pero sí hemos estado en un momento preciso en el que, como bien sabéis, otras provincias, otras ciudades se echaron para atrás. En el norte tienen un meneo. Sí. Bueno, en el norte y otras provincias andaluzas que realmente están, allí yo lo escuchaba, que están muy envidiosas porque no tienen mucha envidia por lo que hemos conseguido, porque como pasa tan poco que no acabe en Madrid y lo hemos conseguido en Granada, sé que provincias cercanas también tenían ese recelo con nosotros por aprovechar la oportunidad, estar cercano al director de la Vuelta, a los organizadores, y poner a disposición Granada, tanto la provincia como la ciudad, para que este hecho histórico se consiga. La 13ª, 193 kilómetros, Almuñécar, Loja pasa por el Valle del Lecrín, Los Guájares, Bebejales, Montefrío. La penúltima, que es la bomba, porque ahí se va a decidir seguramente quién es el campeón de la Vuelta 2026, con Azayanas, con el Purche. Y ya la última, obviamente, el circuito urbano con la Alhambra. ¿Eres capaz de quedarte con algún rinconcito de estas 3, algún trazado, un par de ellos que digas, esto va a ser una bomba? Porque hay algún tramo inédito. Como saben los telespectadores, también soy practicante de ciclismo de carretera y montaña, y la reacción que hemos tenido con los organizadores de la Vuelta ha sido muy fácil. Fernando Escartín es como el que diseña las etapas, aunque él viene a verlas, pero siempre pide referencias. Tanto la primera etapa que conseguimos, que fue la de Almuñécar a Loja, se estuvo barajando Loja a Almuñécar, pero al final se decidió por ser a favor de la pendiente, desde 0 metros de altitud en la costa tropical, en Almuñécar, que va a haber un ambientazo, creo que es un viernes, ¿no? Va a ser espectacular lo que se lía en la salida, corriendo por municipios que nunca ha pasado la Vuelta, como es Los Guájares, el primer puerto de montaña que tiene esa etapa, después todo el pantano, toda la zona del Legionario, Jayena, Fornes, incluso Albuñuelas que pasa, acabando en el puerto de montaña de Montefrío, que puede decidir una escapada bastante interesante, y finalmente para pasar por Huetortaja y Loja. Eso ya para nosotros era un etopón y era un orgullo que eso fuese a pasar este año 2026 en Granada.
pero hemos conseguido lo que nadie esperaba, es que la etapa más importante, la decisiva, fuese en Granada, la penúltima. Y la última, que parece que es un paseo, que es solo para sprinters, pero según el diseño que han estado haciendo, va a ser muy curioso, va a pasar como el año pasado, que lo hicieron en Francia, en el Tour de Francia, y creo que también va a dar mucho espectáculo porque ese circuito urbano de 5 o 6 vueltas que se le va a dar para finalizar, el Bosque de la Sabica, hará que Granada esté a tope ese fin de semana, ese domingo, y la repercusión mediática con esas imágenes, uno de los elementos arquitectónicos más impresionantes a nivel mundial, se vean reflejadas también en esta Vuelta a España. Para la Vuelta a España es un orgullo también acabar en Granada. La penúltima etapa, espectacular. Se planteó primero, el presidente quería salir de la Calahorra, ya sabéis el aprecio que le tiene, y que quería que se saliese de allí. Se va a salir desde el castillo de la Calahorra. En un principio se planteó echarla por el puerto de la Arragua, después se descartó y finalmente pues, por una zona muy bonita, muy desconocida, muy inédita también, pasando por Guadix, Quenta y llegando ya a los 3 puertos, ¿no? El Purche, que lo han hecho bien porque quizás vaya el pelotón. Hace 2 años se pasó por el Purche, después doble Azallana, y este año es Azallana, el Purche, Azallana. Y acaba en el Collado del Alguacil, espectacular, ¿no? Inédito, nunca se ha subido en una competición oficial, querían que fuese algo nuevo, distinto, con ese nombre, Collado del Alguacil, ya impone un poco de respeto, y con ese salían hasta puntos del 20%, casi un 10% de desnivel, que para los que sabemos de ciclismo, habiéndote metido casi 5.000 anteriormente, va a ser que sea la etapa decisiva. Y si viene corredores de primer nivel mundial, que parece que sí van a venir, y ya con el trazado este que han diseñado más todavía, creo que es de las 3 vueltas, Tour y Giro, la vuelta que más desnivel tiene, de las tres competiciones más importantes. Aquí con 4.500 metros de desnivel acumulado, es una... La penúltima. La penúltima. Pero me refiero a nivel de todas las etapas, de las 20 y tantas etapas que tiene, de las 3 semanas de competición, creo que este año 2026 la que más desnivel tiene es la Vuelta a España. Y esos corredores de montaña que dan espectáculo le interesa bastante. La verdad es que habéis cerrado 2025 de manera espectacular con esto de Mónaco y haciendo que todos los ojos se giren para el mes de septiembre a Granada. ¿Qué balance haces de este 2025 en tu ámbito para el deporte en Granada en general, en toda la provincia? Pues muy contento. Hemos cumplido, aunque sea en este último mes, hemos cumplido los objetivos que teníamos marcados. Está apoyando tanto al Granada Club de Fútbol como al Covirán Granada, a los primeros equipos de la provincia. Hemos sacado subvenciones para que todos los municipios tengan mínimo 3 eventos deportivos que le ayuda a la Diputación Provincial a colaborar con ellos. Hemos sacado subvenciones para clubes y asociaciones, para la alta competición, para las federaciones más importantes que también han concursado, para el motor. Y bueno, le hemos dado vida a la provincia gracias también a los circuitos provinciales. Todos los fines de semana hay 4 o 5 eventos deportivos patrocinados en gran medida por la Diputación Provincial. Granada es más deporte que nunca, nosotros estamos favoreciéndolo gracias a esos eventos deportivos que patrocinamos, y también trabajamos la base con los Juegos Provinciales y Escolares. Queremos estar con todos y para todos, con todos los deportes, los más mayoritarios, como puede ser el fútbol o el baloncesto, pero también con minoritarios que sabemos aprovechar la oportunidad, y si tenemos la opción de que venga la Vuelta a España a Granada, pues ahí estamos nosotros para conseguirlo. Por cierto, mañana presentáis el plan PIDE, plan de inversiones de instalaciones deportivas, además con récord. Muy contentos, la inversión provincial que se va a hacer, porque este es el final, la aprobación definitiva, llevamos todo el año trabajando en ello. Aporta a la Diputación Provincial 8,7 millones de euros, que junto con la cofinanciación de los municipios se va a llegar a 14 millones de euros. Haciendo una comparativa, solo en este año 2025, hemos conseguido lo que hizo el anterior equipo de gobierno en 8 años. O sea, la misma financiación en un único año, y ellos lo consiguieron en 8. Por tanto, se invierte más en deporte, ya no solo en eventos deportivos y actividades deportivas, sino en lo que necesitan los municipios. Hemos dejado que cada municipio elija e invierta donde quiere. Lo hemos financiado con hasta 350.000 euros por parte de la Diputación Provincial, que si va confinanciado llega a 700, 1 millón de euros. Y estamos muy contentos porque se van a hacer 57 proyectos que recibirán los municipios el dinero antes de finalizar el año, en estos días, y que podrán empezar a hacerlo pues, cuando quieran y tenerlo disponible durante el año 2026. Y si te pregunto de instalaciones, te tengo que preguntar por el nuevo Los Cármenes. Para el aficionado rojo y blanco,
que tiene que esperar para 2026 para ver un estadio remodelado, remozado, que tanto lo necesita, que ayer lo vimos con las lluvias que fueron fuertes en el Coliseo del Zaidín? Pues lo tenía claro el presidente de la Diputación, sabía que tenía que estar con el principal equipo de la provincia, con esa instalación que ya no solo se usa para la práctica de fútbol, sino para otros eventos de todo tipo, y queríamos ayudar económicamente a que esa obra se agilizase. La Diputación Provincial le va a transferir también 2,7 millones de euros al Ayuntamiento de Granada para que invierta en lo necesario, en una remodelación integral de las necesidades más básicas que tiene ese estadio y que se va a hacer a través de la Diputación Provincial. Yo creo que entre que licitan y tal se pueden ir 3-4 meses y yo creo que para verano empezarán las obras tan necesarias, tan demandadas por todos los granadistas y los granadinos, y que yo creo que se van a hacer una realidad durante este año 2026. ¿Cómo es la relación con el club? Tú, por ejemplo, estás también en el Consejo Consultivo de la entidad rojiblanca. ¿Cuál es la relación con él? Pues muy bien, la verdad es que están muy cercanos a todos los pueblos de la provincia. Vamos a empezar también con una visita por las cabeceras de provincia por los jugadores que a lo mejor esa semana han destacado, hagan una firma de autógrafo con el entrenador y tal. Llevan un poco el Granada Club de Fútbol a los distintos municipios de la provincia, hacerlo más cercano, que también motive a los más pequeños a practicar el deporte, a llevar hábitos de vida saludables, a que se sientan identificados con el equipo, que es un equipo en el que estamos orgullosos, que está en segunda, que queremos que esté en primera y que todos tenemos que ir poniendo poco a poco nuestro granito de arena, y ahí está la Diputación Provincial intentando las instalaciones dignificarlas un poco y también aportando económicamente, no solo con palabras, porque las palabras están muy bien, pero si no hay financiación detrás es muy difícil que se hagan los proyectos. ¿Qué le pedimos? Aunque es muy amplia la pregunta, pero ¿qué le pedimos a 2026? Bueno, 2026, porque ya nosotros, hemos visto que tiene muy buena pinta, ¿eh? Nosotros los presupuestos los tenemos ya, se aprueban mañana definitivamente, entonces tenemos ya, bueno, pues sabemos todo lo que vamos a hacer durante 2026, va a haber más eventos deportivos, no solo la Vuelta, sino otros eventos deportivos nacionales e internacionales muy importantes, que iremos presentándolos poco a poco, que está la partida económica, como presentó el presidente, 1,4 millones de euros en eventos deportivos para la provincia de Granada, y eso hace que prácticamente todo lo que la Carta de los Reyes Magos que yo podía hacer para el año 2026, yo creo que se ha cumplido o se va a cumplir, y por eso estamos muy orgullosos. ¿Te has asegurado de que llegue todo lo que has pedido? Sí, por ahora sí. Después pueden surgir alguna cosa, algún imprevisto, ¿no? Había cosas que queríamos traer, como era algún partido de la selección española por ese año premundialista y tal, pero claro, es que lo tienen muy cerrado en Sevilla, por la remodelación que han hecho y tal, y entonces no había opción. Pero también lo hemos trabajado, a lo mejor viene no de la categoría élite, pero viene o el femenino o alguna sub-23 o tal, que eso todavía está sobre la mesa, pero que bueno, no podía ser, es que era también lo que más faltaba por conseguir. Estaremos atentos. Tú que eres asiduo a los Cármenes y al Palacio, estamos sufriendo bastante. ¿Cómo lo ves de cara al próximo año, el Granada, por ejemplo? A ver, estamos teniendo mala suerte. Ayer, bueno, sigo bastante los partidos, tanto del Covirán como del Granada. En casa estamos teniendo mala suerte, algunos voy a verlos fuera de casa y también. Es cierto que cuando no entra la pelota o el balón de baloncesto, pues no entra. Y a veces lo que pasa es que ya cuando tantas veces no entra, pues empieza a tener ciertas dudas de otras cosas. Pero sí es cierto que estamos siempre ahí, incluso en el baloncesto. Hemos estado delante de equipos muy potentes, como el Madrid o como el Valencia. Y en el fútbol, con los equipos que van en las primeras posiciones, hemos hecho un tú a tú siempre, y es cierto que no sé si llevamos 9 empates, son demasiados empates. Si hubiese sido 2 o 3 victorias, estaremos ya en la parte alta de la tabla. Así que espero, eso sí que es para pedir a los Reyes Magos, que Granada tenga un poco más de suerte, que entre el balón y que podamos el año que viene estar arriba, si no luchando por ascender, pero sí muy tranquilo. Te hago la última. ¿Qué no me tengo que perder de la Navidad en Lanjarón? Bueno, sé que es fastidiado, porque tiene que haber mucho. Tenemos cositas. Venga, la San Silvestre, voy a decir que es el día 28. Que me vas a poner a correr encima. Si quieres, es muy poquito. Sé que estás empezando a correr ahora, así que son 4 o 5 kilómetros en llanito. Podéis disfrazar si quieres. ¿Cuándo? El 28, a mediodía, 28. a 12 o a las 12:30.
y después hay su degustación de productos típicos. Eso ya tiene mejor pinta. Alpujarreños, su barbacoa, su DJ, para disfrutar, que no sea solo deporte, sino un poco disfrutar que estamos en Navidad. Así que yo, que estamos en deporte y sé que eres deportista, pues te recomiendo la San Silvestre Cañonera. Oye, pues te tomo la palabra. Tú vas, ¿no? Yo voy, Pero a correrla, que tú estás muy en forma. Sabes que hoy no llegaré adelante porque son días en los que, bueno, no podemos competir mucho, pero voy a intentar ir. Hay que disfrutar de la Navidad en Lanjarón, sí, que tiene muy buena pinta. Me consta que va a ser un 2026 muy bonito para ti, así que enhorabuena también. Muchas gracias. A disfrutarlo y enhorabuena por el curro. Vale, gracias. Eric, muchísimas gracias. Eric Escobedo, el diputado de Deportes de la Diputación de Granada, alcalde de Lanjarón, que nos sirve para poner el broche, deseándole feliz Navidad y recordándoos que tenéis que hacerle un guiño, ahora más que nunca, solidario a los amigos de la Fundación Espadafor. Hoy os lo voy a poner más sencillo todavía, mandando un Bizum al 05538 05538 para echarle una mano a lo que más lo necesitan en estas fechas tan sumamente especiales, sobre todo a los más pequeños, que no deberían quedarse sin regalo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta recta final de 2025 en Área Rojiblanca. Un auténtico placer haber compartido diciembre. Enero viene con mucha fuerza. Estuvo el gran Antonio Espósito en la realización, con Chema Ruiz en la producción. Os deseamos una feliz Navidad. Eric, muchísimas gracias, un auténtico placer. Gracias y aquí estaremos cuando nos invitéis. Nos vemos pronto. Muy bien. Muchas gracias. Lo dicho, feliz Navidad, que disfrutéis mucho y muchas sonrisas compartidas. Sed buenos, feliz semana, adiós.